Estamos conversando con el doctor Diego Valadez, quien es unánimemente reconocido como el mejor constitucionalista de México y uno de los especialistas más influyentes en el constitucionalismo democrático de América Latina. Nos está conversando el doctor Valadez sobre los retos del pasado, sobre el presente y sobre el futuro de la Constitución mexicana en un horizonte que nos debe de llamar la atención y nos debe de mover a la reflexión, porque el 5 de febrero del año 2017 la Constitución mexicana cumplirá 100 años. Doctor Valadez, estábamos hablando de la Constitución como el contrato social de los actores políticos, de los partidos políticos. Estaba usted comentándonos el proceso inflacionario que ha sufrido esto, cómo se están introduciendo en la Constitución, pues quizá reivindicaciones bajo la lógica partidista, bajo una lógica de facción, recuperando aquel término de James Madison, ¿no? Del constitucionalismo original norteamericano. ¿Qué ha pasado entonces con la Constitución? ¿En qué momento estamos a poco tiempo de que lleguemos a cumplir pues los 100 años de haberse promulgado? Cuando los partidos políticos cobran presencia importante en la vida del país, comienzan a reclamar áreas de influencia. Y una de las formas de consolidar esas áreas de influencia es a través, lamentablemente, fue un mal instrumento el que eligieron, de la Constitución. Y de la reforma constitucional. Y de la reforma constitucional. Usted y yo, doctor Carbonell, somos partidarios de partidos políticos democráticos. Sin duda. Y sabemos que no hay democracia sin partidos políticos. Es correcto. El problema es que nuestros partidos políticos pueden tomar una deriva que les resulte perjudicial a ellos y por tanto a la democracia. Las reformas las han hecho de tal manera detalladas, reglamentarias, casuistas, que lo que pretenden con ese detallismo del que han saturado a la Constitución es que queden protegidos sus intereses. Pongamos ejemplos concretos. Bueno, por ejemplo, la designación de titulares de los numerosos órganos autónomos. Que se han ido multiplicando incluso los propios órganos. Ya son en este momento por lo menos 13. Correcto. ¿Y qué ha pasado? Que ahora, por la forma como se establece la designación de los titulares, se ha acabado por determinar una especie de intercambio entre los partidos políticos para que las diferentes vacantes se vayan llenando casi por turno o casi por intercambio de apoyos. El partido A apoya al partido B para que se elija al titular o a los titulares de un órgano, a cambio de que luego el partido B resarza o retribuya al partido A con la aprobación de otras designaciones que también le interesen. Esta es una perversión de la vida pública y de la función constitucional. Por tanto, hay que regresar la Constitución, no a sus orígenes, pero sí a lo que corresponde a cualquier instrumento de estas características. La Constitución mexicana es en este momento la segunda más extensa en el mundo después de la Constitución de la India, porque justamente los partidos, entre este juego de intereses y la desconfianza que se tienen unos con relación a los otros, ha hecho que pongan en la Constitución todo tipo de detalles y de minucias. Por ejemplo, en el artículo 41 en materia electoral está incluso determinado cuánto debe durar un spot. Así es, el número de segundos que debe durar un spot. El número de segundos. Eso en la lógica y en la historia que usted ha estudiado de forma magnífica y profunda del constitucionalismo, ¿es común? Eso no tiene paralelo. Yo por lo menos no conozco ninguna otra constitución semejante. La de la India es más extensa, pero por otras razones, porque aquella es una sociedad de 1.000 millones de habitantes, con problemas raciales, religiosos, culturales y de estratificación social que tendrán que ir superando, pero que en este momento existe, muy marcados. Entonces la Constitución tiene que atender a toda esta variedad de intereses que se dan en ese país. En el caso nuestro es diferente. Aquí la variedad está solamente en los intereses de los interlocutores, de los protagonistas que han venido construyendo y deconstruyendo nuestra Constitución. Pero a ver, entonces, todas estas reformas que se han hecho y todos estos contenidos que se han agregado,
¿han venido a solucionar los problemas del país? Porque uno pensaría, a ver, si hemos triplicado, como usted nos lo comentó en la cápsula anterior, el contenido constitucional, si se han agregado estas cuestiones prácticamente contractuales en la lógica de pues la desconfianza entre los actores, en la lógica de ir avanzando sus propios intereses, uno pensaría que entonces ya no se requieren más reformas o que ya disminuirían el número de iniciativas. ¿Es esto así? No, no es así. Habría que distinguir dos cosas. Una, muchas de las reformas son necesarias o han sido necesarias. El problema no está en el contenido de la reforma, sino en la forma como se ha expresado la reforma, valga la redundancia. Si se cambia, digamos, el sistema jurisdiccional mexicano y se establece un tribunal constitucional como ya es la Suprema Corte de Justicia, eso está bien. Si se introducen una serie de detalles que podrían estar muy bien en las leyes orgánicas y reglamentarias, eso ya no está tan bien. ¿Qué nos queda ahora? Con relación a esta pregunta que usted hace, a este comentario más bien, porque pues lo que hacemos entre nosotros son estos intercambios de ideas que por lo menos para mí resultan muy atractivos. Lo que nos queda es replantearnos una reordenación del texto constitucional para quitarle, para suprimirle todos los elementos reglamentarios que serán incorporados y que no corresponden a una norma de carácter general como nuestra Constitución, dejando solo lo esencial, dejando la parte de principios y de reglas generales que permitan, por otra parte, que la vida política vaya resolviendo y vaya atendiendo. En este momento lo que hemos hecho es rigidizar la política a través de la rigidización de la Constitución. Entonces, cada vez que hay un pequeño cambio político o un gran cambio político, tiene que darse el cambio en la Constitución. Como usted decía, si quisiéramos tener spots de 30 segundos de duración, habría que reformar la Constitución que solo permite que sean de 20 segundos de duración en materia político-electoral. No es muy funcional. Para nada. A ver, aquí tenemos entonces lo que usted está planteando es algo del mayor interés, porque lo que usted está poniendo en la mesa es el futuro de la Constitución, nuestra tarea. Dice usted, dejemos o transitemos hacia una Constitución de principios, una Constitución con contenidos más escuetos, y quizá también me atrevo a sugerir, para escuchar desde luego su punto de vista, una Constitución reordenada, porque parece que digamos, la lectura que pueda hacer un ciudadano, no un experto, sino un ciudadano del texto constitucional, pues tampoco es fácil, es un tanto pedregoso el desarrollo de los artículos, el acomodo. ¿Qué podemos hacer ahí? Por supuesto. Por ejemplo, todos sabemos que el Procurador General de la República es un colaborador del Presidente de la República. Pero si nos vamos a lo que dice la Constitución, nos encontraremos con que la Constitución dice mentiras, porque la Procuraduría General de la República forma parte del Poder Judicial de la Federación. Está dentro del capítulo, ¿verdad? Está dentro del capítulo correspondiente, y lo mismo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el artículo 102. En el 102. Y en la sección de los derechos humanos, en la primera parte de la Constitución, están órganos constitucionales también, doctor. Que no tienen nada que ver con los derechos humanos, por lo menos en un sentido estricto. De manera que hay que reordenar el contenido de la Constitución y hay que identificar sus principios y sus reglas generales, y eso es lo que hay que preservar como constitucional. Ahora, usted señalaba al principio algo muy importante. Vamos a cumplir 100 años con esta Constitución el 5 de febrero de 2017 y nos falta muy poco para llegar a esa fecha. Hoy la Constitución, tenemos que establecerlo así, no es un tema de opinión pública. Inclusive en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, usted y yo hemos participado en el diseño de la encuesta sobre cultura constitucional. Ya hemos hecho 2 y vamos a preparar la tercera, lo haremos juntos. Que contiene datos pues bastante difíciles incluso de admitir, ¿verdad? Datos duros. Demuestra, a ver, coméntenos ahí. Bueno, ¿cómo está lo que ahí se muestra es que, en primer lugar, hay un desconocimiento de la Constitución dominante en la población. Más del 90% dice que no la conoce. No la conoce. Y en segundo lugar, hay una corriente creciente adversa al orden normativo constitucional. Muchas veces se ha preguntado que si para resolver un problema lo importante es el resultado o es el procedimiento constitucional, y la mayor parte está contestando en este momento que lo importante es el resultado.
Y eso, por ejemplo, en términos de combate a la delincuencia puede suponer una cuestión tremenda, ¿no? De reclamo de mano dura, de reclamo de violación de derechos humanos. Así es, de ejercicio dictatorial del poder. Eso. Ahora, en 2017, por la naturaleza misma de lo que usted señala, que va a ser el centenario, la Constitución se va a convertir en un tema de opinión pública. Y si tenemos en cuenta que en 2018 tendremos una nueva elección federal, incluyendo las candidaturas presidenciales, no es remoto que la Constitución se convierta en 17 y 18 en un tema de prioridad política para los mexicanos. Y eso estará muy bien. Yo creo que es una gran noticia. Debemos esperar que, como resultado de ese proceso y del mayor involucramiento de la ciudadanía en el conocimiento de la Constitución y en la exigencia de una mejor Constitución, podamos entonces sí elaborar la Constitución de principios y reglas generales que una democracia constitucional necesita. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, doctor Valadez. Gracias, doctor Gabriel. Pues ustedes pueden ver que tenemos mucho por pensar, mucho por reflexionar. Me quedo con esta idea muy sugerente que nos comparte el doctor Diego Valadez, en el sentido de que el primer paso que tenemos que dar como mexicanos es conocer nuestra Constitución. No se justifica que más del 90% de la población diga que no conoce su Carta Magna, cuando debería ser el primer ordenamiento, la primera referencia de nuestro proyecto común, de nuestra vida civilizada compartida. Así que ya lo saben, hay que leer la Constitución, hay que asomarse a sus contenidos, de los cuales tenemos mucho para aprender. Muchísimas gracias.